Televisa presenta. Y le hemos solicitado a todos los estados de la República que nos manden contenido de esa hora para que cada día puedan recibir información de cada uno de los estados de la República. Muy buenas noches, bienvenidos a la nueva temporada de Pros y Contras. Estamos en vivo desde el News Center de Televisa Sonora. Bienvenidos, ustedes son parte importante, esencial de esta nueva temporada de Pros y Contras. Yo soy Sergio Valle, le invito para que nos acompañe en la próxima hora en que vamos a platicar, como ya se lo hemos venido adelantando, con el secretario de Educación Pública en el país, con Esteban Moctezuma Barragán. Se ha cumplido una semana de que iniciaron estas clases a distancia. Arranca el periodo escolar en el país, 30 millones de estudiantes no regresan a las aulas, regresan a clases, pero no a las aulas. Esto implica una serie de situaciones que hay que ir poniendo sobre la mesa, que hay que ir analizando, que hay que ir debatiendo. Un debate en el que usted va a participar. Un debate en el que usted tiene que participar. Por eso lo invitamos para que forme parte de esta nueva temporada de Pros y Contras. Acompáñenos, vamos a estar compartiendo con ustedes vía los mensajes que ustedes nos hagan llegar a través de WhatsApp, los comentarios, las sugerencias y el debate sobre lo que aquí pongamos sobre la mesa. También esta noche le voy a presentar un segmento que hemos preparado para esta nueva temporada de Pros y Contras, que es el Termómetro 2021, que va a estar bien interesante. Desde luego hay muchas cosas que podemos ir platicando a lo largo de toda esta temporada, ya le iremos contando. Mientras, voy a darle la bienvenida a mis compañeros que forman parte de este debate de Pros y Contras a partir de hoy. Edgar Molina, ¿cómo estás? Licenciado, qué gusto saludarlo, muy buenas noches, completamente en vivo, acá andamos, gracias por la invitación aquí en esta nueva edición, nueva temporada de Pros y Contras, todo el éxito del mundo, licenciado. Gracias por venir, gracias por estar, gracias por formar parte, gracias por todo. Aquí andamos, licenciado, igual aquí a los compañeros, y va a ser un gusto y un privilegio estar esta noche contigo y todas las noches de los lunes hablando sobre los temas que a usted le interesa debatir, analizar, porque lo platicábamos en días anteriores, regularmente a cada uno de nosotros nos ve dando las noticias desde bien tempranito, en la tarde y en la noche, pero ahora nos va a escuchar opinar y debatir entre nosotros. Se va a poner bueno el asunto. Hoy vamos a debatir muy sabroso porque usted también forma parte de este debate. Acuérdense, no se les olvide de eso. Ustedes forman parte de este debate. Karina Barraza, ¿cómo estás? Señor licenciado, qué placer estar aquí con qué usted. bárbaro, ¿no? Qué placer. ¿Sí? Gracias por invitarnos, por compartir Antes esta al mesa. contrario. Antes me habla, ¿verdad? Antes me habla. Gracias por estar con nosotros también esta noche a todos ustedes. Y sí, yo creo que es una gran oportunidad para todos porque salimos de nuestros espacios, de nuestros noticieros para debatir con nuestro público. No está igual la mesa, ¿verdad? Está disparejo el asunto aquí. Empezamos mal, pero bueno, dos de Navojoa, KGM, Navojoa. Sí. Pero muy contentos, Sergio. Sí. Felicidades. Muchas felicidades. Felicidades a ustedes también, porque este será un espacio en el que pretendemos todos también salir de esa zona de confort en la que nos instalamos muchas veces, y de eso se trata. Salgamos todos de esa zona de confort, pongamos sobre la mesa los temas de interés público, que de eso se trata. Alma Félix, ¿cómo estás? Bienvenida. Sergio, buenas noches. Pues, ¿qué te puedo decir? Encantada de la vida, doblemente encantada. Regreso a mi natal Sonora, me da la bienvenida mi nueva casa, Televisa, feliz. Y bueno, además muy honrada de formar parte de este proyecto, que ya todos lo dijeron, promete ser sabroso.
amplio y vasto de información, y sobre todo lo que más me parece interesante de este espacio, Sergio, pues es compartir nuestros puntos de vista con las personas que nos ven desde casa, que seguramente allá en casa tienen mucho que decir. Sí, hay muchísimas cosas que podrán decir las mamás, los papás con este tema que vamos a abordar esta noche, los maestros también, los sindicatos, en fin, hay muchas cosas de las que, muchos enfoques que al final de cuentas tenemos que poner lo que nos alcance, lo que nos permita, que va a ser la mayor cantidad de opiniones posibles también de ustedes. Paisano, ¿cómo estás, Alonso Echevarría? Paisano, amigo, qué gusto saludarlo. Desde aquí se nota que es de Guaymas. Desde aquí se nota que es de Guaymas. No, un placer. Estaba diciendo, ¿verdad? Ah, hombre, sí. Un placer, Sergio, un placer, compañeros, como siempre. Perdón. Saludos al auditorio. Es un placer también compartir con ustedes este espacio. Gracias por la invitación a este nuevo Pros y Contras. Y listos, por supuesto, para tener acuerdos, desacuerdos, siempre, obviamente, con argumentos en el marco del respeto, muy importante, con compañeros y con ustedes. Con argumentos, sí. Y bueno, pues ya nos chutamos una semanita de esta nueva modalidad de clases a distancia, y bueno, los que tenemos chamacos ya nos dieron una probadita de lo que nos depara las próximas semanas y los próximos meses. Ojalá que no sean muchos. Usted va a debatir con nosotros en esta nueva temporada de Pros y Contras, que ya comienza. Bien, como se lo adelanté desde el inicio de este espacio, esta noche platicamos con el secretario de Educación Pública en el país, con Esteban Moctezuma Barragán. Han iniciado las clases a distancia en este momento atípico que está viviendo el país y el mundo, y es importante conocer y también analizar, evaluar cómo es que se van dando estas cosas, cómo es que se va desarrollando este proceso. Ya estamos en conexión con el secretario, con Esteban Moctezuma Barragán, a quien le agradezco mucho estos minutos para Televisa Sonora y para este espacio de Pros y Contras. Secretario, ¿cómo está? Bien, Sergio, muchas gracias. Me da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos de Sonora. Le agradezco mucho, secretario. Estamos, mis compañeros periodistas de Televisa Sonora y yo en este espacio, pues buscando algunas respuestas y buscando también orientar al público. Creo que todos estamos queriendo hacer lo mismo. ¿Hay alguna forma de evaluar a esta hora, a este momento, cómo se ha desarrollado este proceso de las clases a distancia? Bueno, la primera evaluación es la enorme concurrencia que hemos tenido de nuestras niñas y niños, obviamente de las maestras y maestros, a esta educación a distancia, que es algo muy importante. El día lunes, por ejemplo, en la página de Conalitec registró 1.300.000 visitas para consultar los libros que son libros que están a disposición de todo el mundo. Tenemos además pues muchísimas redes alrededor de nuestro trabajo, y es algo que todo eso es medible. Secretario, le iré presentando a mis compañeros que irán haciendo cada uno de ellos una pregunta. Edgar Molina. Gracias Sergio. Secretario, gusto saludarlo hasta la Ciudad de México. Hablar con el tema del aprovechamiento que van a tener los estudiantes durante este proceso de las clases a distancia. ¿Cómo será y cómo se podrá evaluar el mismo? ¿Tendrá alguna repercusión importante este nivel de aprovechamiento que tengan los alumnos en esta modalidad? Pues mira, en primer lugar sí me gustaría comentar que en buena parte del mundo no hay clases. Cerraron las escuelas, cerraron las clases y dijeron: nos vemos cuando haya vacuna, nos vemos cuando esto esté listo. Pero en México no quisimos que fuera así, no quisimos rendirnos. Entonces es muy importante saber que estamos haciendo un enorme esfuerzo por lograr que el aprendizaje continúe. No teníamos otra opción porque no queremos regresar hasta que el semáforo esté en verde. Dicho lo anterior, que no teníamos alternativa, hemos venido construyendo la mejor alternativa posible.
Y dentro de esta alternativa está Aprende en Casa número 2. Y con respecto a tu pregunta, cada programa que hemos construido va acompañado de lo que se llama un aprendizaje esperado. Y cada 3 meses, de acuerdo al calendario escolar, vamos a evaluar los aprendizajes esperados, y esto lo va a hacer cada maestra y cada maestro con su grupo. Bien, Karina Barraza. Secretario, buenas noches, gracias, un placer saludarlo, Karina Barraza. Preguntarle, bueno, nos hemos encontrado con distintas historias y en el tema, hablando ya de los docentes, del magisterio, pues se ha enfrentado a una nueva realidad también. ¿Hay resistencia, ha habido resistencia del personal docente con respecto a este tema, pues de las nuevas tecnologías, de incursionar a la distancia? Y también pues nos hemos dado cuenta de esta realidad en donde muchos carecen de capacitación para enfrentar lo que nos está exigiendo esta pandemia de COVID-19. Sí, Karina, qué bueno que preguntas eso, porque yo quiero hacer un reconocimiento a las maestras y a los maestros que han enfrentado con mucha flexibilidad esta nueva forma de impartir conocimientos, de relacionarse con sus alumnas y sus alumnos. En general tenemos una gran aceptación de los docentes, porque ellos saben que no hay alternativa. Siempre vas a encontrar resistencias, esto es natural, y hay muchas resistencias muy positivas que te hacen mejorar. Hay otras que son más críticas que por costumbre. Pero en general podemos decirte que hay una aceptación mayoritaria del magisterio de que esta es la forma en que de manera práctica podemos mantener el aprendizaje, y por eso yo tengo todo mi reconocimiento. Y por otra parte, pues estamos aprendiendo todos los días. Esta semana, por ejemplo, estamos luchando mucho con problemas técnicos. Los programas los estamos mejorando cada vez más. Los docentes que están dando clases en nuestros programas se están soltando, están sintiéndose más cómodos con el lenguaje televisivo, y yo diría que hay una curva de aprendizaje y de mejora continua en la educación a distancia. Alma Félix. Secretario, buenas noches, les saluda Alma Félix. Secretario, los sonorenses nos encanta saber que el gobierno federal tiene sus ojos puestos aquí en nuestro estado. Y tenemos algunas dudas de cómo se está coordinando pues el gobierno federal con nuestro gobierno en esta nueva situación. ¿Cuál es la coordinación y además cuál es el panorama en materia educativa para nuestro estado? Bueno, sin duda tenemos una magnífica relación en la Secretaría de Educación Pública con la gobernadora, con todo Sonora, con el secretario de Educación Pública. Y yo recuerdo que cuando hicimos los foros de consulta previo a entrar a la Secretaría, Sonora fue de los estados con un magisterio más participativo. Entonces hay una muy buena relación. Nos acabamos de ver en la CONAGO y la gobernadora firmó, junto con todos los gobernadores y la gobernadora también de la Ciudad de México, firmó una especie de compromiso exhorto alrededor del apoyo a la educación, del apoyo a la educación a distancia, del apoyo al magisterio y a las madres y padres de familia, porque son nuestras nuevas heroínas y héroes en las familias que están al pie del cañón con muchos problemas, con muchas limitantes, pero sacando adelante la educación de sus hijos. Hay muy buena relación con Sonora y mando saludar de corazón a todas y a todos los sonorenses. Bien, en un momento más breve vamos a seguir platicando con el secretario de Educación Pública en el país, con Esteban Moctezuma Barragán. Se queda pendiente la pregunta de mi compañero Alonso Echevarría. En un momento seguimos con esta charla con el secretario de Educación Pública.
Les recuerdo que ustedes debaten con nosotros también, ustedes comentan y aquí están llegando algunos ya comentarios de ustedes que nos están haciendo el favor de vernos, de acompañarnos en el arranque de esta nueva temporada de Pros y Contras, en esta charla que va a seguir en unos minutos con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Comuníquese con nosotros, usted está viendo ahí en pantalla el teléfono, la línea de WhatsApp a través del cual nos puede mandar un mensaje, un comentario, una opinión y también a través de las redes sociales de Televisa Sonora. Tengo aquí algunos mensajes, los que alcance a leer. Muchas gracias. Antes de ir al corte, dice Luis Rubén Montes de Oca, dice, pregunta Esteban Moctezuma, si solo se dan 3 horas de clase, ¿por qué no regresar al aula y dividir los grupos para mejorar la clase en forma presencial? Es la pregunta y la opinión de Luis Rubén Montes de Oca. Luego, Doris Rodríguez. ¿Qué dice Doris Rodríguez? Ella es profesora normalista. Dice, ¿por qué no permitir mejor que las escuelas que tenemos espacios amplios y sanitizados demos clases aunque sea por un horario? Es una pregunta de Doris Rodríguez, que es maestra normalista. También Oscar Ibarra Encinas a través de Twitter dice, buenas noches, mi pregunta sería, si cambiamos al semáforo verde antes de fin de año, ¿los niños harían clases presenciales? Pregunto porque ya viene la temporada de frío y de un supuesto rebrote. Saludos. Saludos, Oscar Ibarra, muchas gracias por esta pregunta, por comunicarte con nosotros, en este caso vía Twitter. Son las preguntas que están haciendo algunos de ustedes. Bueno, Doris Rodríguez dejó dos. Dice, han surgido múltiples educadoras que citan en sus casas u otros espacios sin incorporación alguna. ¿Cuál es la diferencia con una institución establecida? ¿Por qué se les permite trabajar? Es la segunda pregunta de la maestra normalista Doris Rodríguez. Síganos enviando sus comentarios, sus preguntas sobre esta charla que tenemos esta noche en Pros y Contras de nueva temporada con Esteban Moctezuma Barragán. Vamos a un corte. Bien, siguen llegando mensajes. Estamos ya en el segundo bloque de esta edición de Pros y Contras. A ver, están llegando mensajes por WhatsApp y también por Twitter. Este de Mario Guizar es por WhatsApp. Dice, quisiera saber cómo le va a hacer el gobierno federal con la gente que no tiene para pagar internet ni cuenta con una computadora. La gran pregunta en un país con tantas desigualdades como el nuestro. Bueno, ahí está esta pregunta. Montse Macías a través de Twitter pregunta, soy estudiante normalista. Bueno, comenta, soy estudiante normalista, recién egresada, y los porcentajes de todos mis compañeros en experiencia docente están mal, con mayúscula le pone. Exigimos que nos atienda el secretario de Educación en Sonora. Es lo que dice. Este es el mensaje para Víctor Guerrero, el secretario de Educación y Cultura en Sonora, que aquí le está exigiendo una egresada de la escuela normal que los atienda. Ahí está el mensaje, supongo que van a tomar nota, ¿verdad? Marco Antonio Córdoba, Marco A. Córdoba por WhatsApp, dice, muchas felicidades, Sergio, gracias extensivas también a mis compañeros, el mejor de los éxitos. Pregunta, ante esta nueva realidad, ¿cuáles son los retos de la Secretaría de Educación Pública en cobertura educativa en el corto plazo? ¿Cómo esperan el presupuesto para 2021 en materia educativa? Saludos, Marco Antonio, muchas gracias por estos comentarios que ustedes nos están haciendo el favor de enviar a través de las redes sociales y también del WhatsApp que hemos habilitado para platicar con ustedes esta noche en el arranque de la temporada de Pros y Contras. Mi compañera Alejandra Córdoba preparó un material para conocer las distintas realidades a las que nos podemos enfrentar en este arranque de ciclo escolar. Alumnos de educación básica se levantaron temprano este lunes 24 de agosto, pues iniciaron oficialmente su ciclo escolar 2020-2021. Cerca de 600,000 estudiantes regresaron a sus clases, pero a distancia, debido a la pandemia por COVID-19.
Carlos André es estudiante de tercer año de preescolar. Sus clases inician a las 10 de la mañana a través de una de las plataformas más utilizadas entre la comunidad escolar y en el sector laboral. Se levanta a las 8:30 de la mañana y lo primero que hace es lavarse los dientes y se pone su uniforme, ya que el colegio lo solicita. Para su mamá Laura es importante peinarlo y que esté presentable en sus clases. Después, el pequeño toma su desayuno y luego está listo para sentarse y encender su computadora. Hola, soy Carlos André. Tengo 4 años y soy tercero de kinder. André, ¿te gustan las clases en línea o allá en la escuelita? En línea, ¿Por qué? porque hay coronavirus. En otro hogar, las cosas no funcionan así. Ángel Javier es un adolescente que pasó a segundo año de secundaria, pero hasta el 25 de agosto no conocía a sus maestros, ya que no cuenta con un celular o computadora y tampoco con internet. Además de que en su televisión no es posible sintonizar los canales que emiten el contenido educativo. Ayuda en su hogar vendiendo calcetines todas las mañanas, en los alrededores de la Invasión Guayacán. Su madre Juanita vende alimentos para poder ayudar con los gastos de su casa. Me levanto a las 10 y voy a las 11 ya las ando vendiendo y como y luego ya me voy a ir a vender. Pues vender tortilla, frijol, salsa, las calcetas y los tamales y la ropa. ¿Quieres ir a la escuela, Javier, mejor? ¿O las clases así en línea a distancia? A la escuela mejor. Con la ayuda del celular de su hermana y comprando un poco de saldo para obtener internet, espera poder comunicarse con sus maestros y comenzar a recibir sus tareas por ese medio. Javier es uno de los niños que visitan el comedor Sarita de la Invasión Guayacán, pero por la pandemia del COVID-19, hasta la fecha se mantiene sin recibir a los casi 60 menores y solo los fines de semana se les brinda alimento. Sarita, encargada del comedor, manifestó que su deseo es ayudar a que los niños puedan recibir sus clases. No es igual a una clase que les da su maestra a estar en la televisión, pues muchos niños bajan y pues haz de cuenta conmigo vienen y el teléfono y se los presta uno, pues, pero sí, muy difícil. Hay mamás que tienen hasta 6 niños, hay unos que tienen 3. O hay unos que, por eso te digo que es difícil, no cuentan con lo necesario, pues. Pues son tantísimos los aspectos que se van asomando, ¿no? En este arranque del ciclo escolar, porque así como hay familias que afortunadamente tienen las condiciones para poder atender a sus hijos de forma correcta, para dotarles de la televisión, del internet, en fin, hay muchas otras familias en Sonora y en el resto del país que no tienen esas mismas condiciones, que al final de cuentas se están enfrentando a una serie de obstáculos que por sí mismos pues no van a poder vencer. Exacto, completamente de acuerdo. Y aquí bien lo documenta Alejandra Córdoba en esta pieza, los dos contrastes que tiene el estado de Sonora y creo que tiene todo en la República Mexicana. La gente que sí puede tener acceso a internet, la gente que sí puede tener acceso a una televisión. Incluso ahí veíamos que tenían una televisión, pero era de las viejitas, de las que eran análogas, las que no se puede conectar a hacer TDT, a lo que es la televisión digital terrestre, y por eso no pueden tener acceso a este tipo de información. Ese es el contraste de Sonora, Karina, y las cuestiones también dentro de la primera parte de lo que dijo el secretario de Educación en esta charla, problemas técnicos al momento de estar en lo que son las clases en línea y esto a distancia, y la situación, Karina, de mencionar de 4,500 programas, aventártelos en cuestión de meses, ya tenerlos enlatados y listos, prácticamente trabajaron como maquila. Son 4,500 horas de aquí a diciembre, Sergio, pero lo más importante también, bueno, ¿qué está pasando? Porque hemos escuchado todo tipo de comentarios, desde el niño que no puede estar pegado a la televisión porque simple y sencillamente no se siente identificado. Hemos recibido comentarios de papás que simplemente está muy centralizado, los contenidos no están de acuerdo a la región. Y bueno, quisiera retomar algunos puntos del secretario. Habló sí del aprovechamiento y contesta la respuesta ahí, hace la respuesta más bien a Edgar, en donde dice, pues no teníamos otra alternativa y nos hemos preguntado todos, ¿realmente estamos simulando este regreso a clases? ¿Qué va a pasar con el nivel de aprovechamiento? Es una simulación, pero dice el secretario, no nos quedó otra alternativa, es lo mejor que pudimos hacer. Era lo que había que hacer, era lo que se podía. Era lo que se podía hacer en una circunstancia como esta. Las clases no podían ser presenciales por las razones que ya están muy explicadas, pero al final de cuentas algo se habrá de hacer o algo tendrán que hacer, porque también es cierto que no todos van a avanzar igual.
Definitivamente, sobre todo, Sergio, aquellos que están de preescolar y pasaron a primaria, los que están del sexto a primero de secundaria y los que van a pasar definitivamente de bachillerato a universidad o de secundaria a bachillerato, que es completamente difícil. Y antes de hacer la palabra aquí a mi compañera Alma, bueno, el tema del Estado, el magisterio es de los más participativos, Sonora. ¿Así? Y curiosamente hay mucho interés, dice el secretario del sector docente, en este regreso a clases, en donde estamos viendo también clases en casas de docentes. Están dando asesorías, clases privadas. Ya lo veíamos en algunos de los mensajes del público. Las escuelitas en Nueva Ilusión, los comedores que están sirviendo como aulas. Entonces, oye, pero bueno, al final de cuentas, esto es más global, es más nacional. Sí, entonces nos encontramos aquí con una realidad local, sí, que es de la que estamos hablando también con el propio secretario, pero habrá que entender que aquí mismo en Sonora, Sonora no es nada más Hermosillo, ni Obregón, ni Navojoa, ni Guaymas. Hay lugares en la sierra, Sergio. Hay comunidades muy alejadas. Acuérdense, la extensión geográfica, el tamaño de Sonora, el segundo estado más grande en territorio de la República Mexicana. Hay poblaciones muy alejadas y muy olvidadas. Y si lo todos, que vemos ¿no? aquí en Hermosillo, imagínate qué pasa, ¿no? A ver, adelante, Alma. Así es, pero hay que recalcar algo que también ha dicho el secretario que me parece muy acertado, Sergio, compañeros, no sé qué opinen. Él dice, teníamos que hacer algo. Definitivamente nadie estábamos preparados para esta pandemia. Nos hemos estado comparando a lo largo de estas casi 2 semanas, esta segunda semana, con otros países, cómo le ha hecho Alemania, cómo lo ha hecho Estados Unidos, cómo lo han hecho en otros lugares. Pero no tienen la misma disciplina. Por supuesto. Ni los recursos. Nosotros no tenemos la misma disciplina No que tenemos ellos. no podemos compararnos. Ni siquiera ellos estaban listos para esta pandemia. Ni la cantidad de habitantes, ni la extensión territorial. No hay. Lo que debemos de aplaudir es claro. que México sí hizo el intento de hacer algo. Vamos a dar oportunidad que esto suceda, que pasen los días, que nos podamos acoplar, que podamos ir caminando juntos como equipo, porque sí, definitivamente quizás no es la opción más acertada, pero la respuesta nadie la teníamos, ningún otro país, ni siquiera nuestro país. Hay quien dice que ni siquiera, o sea, no sabías si ibas a acertar o no, o sea, vas sobre un camino no andado. Así es. Sí, al final de cuentas vas haciendo camino al andar. A ver, paisano, por ejemplo, tú tienes hijos pequeños y te ha tocado este arranque. Me imagino que complicado. Sí. Bueno, uno en secundaria, uno en primaria. Ninguno de los dos les gusta mucho el tema de las clases en línea. Si me preguntas a mí como padre de familia, y creo que la mayoría de los padres que nos están viendo no les gusta, pero como bien comentan, la forma es lo que hay. Creo que se hizo un esfuerzo importante, pero al final del día el fondo y el resultado creo que nos va a arrojar un atraso importante. No me gustan los absolutos, el todos o el nadie, pero yo creo que la gran mayoría de los niños de educación básica del país van a tener un atraso importante si esto se extiende mucho. Y ahorita me quedé con ganas, bueno, ahorita le voy a preguntar al secretario si hay oportunidad. Está pendiente tu pregunta. Estamos pendientes, pero le quiero preguntar con respecto al tema de las evaluaciones, que Edgar también comentaba algo al respecto, porque creo que es muy importante, a reserva del aprovechamiento que creo que va a estar mermado. Ya ves que en primero y segundo pasan en automático, ¿no? A tercero. Que tal vez existe la posibilidad de que todos los niños de primaria pasen en automático. No sé qué tan bueno podría ser eso, qué tan negativo, pero dadas las circunstancias a lo mejor se está contemplando. Pero al final del día creo yo que los chamacos, las chamacas, nuestros pequeños, creo que van a tener un atraso importante porque 3 horas al día de clases con maestros que de repente andan como argentino, como chileno, y de repente andas viendo como el acento. No se identifican, pues. Eso es lo que comentaba Karina exactamente, y hablamos de eso. El simple hecho de querer llenar estas 3 semanas, obviamente para tener estas horas de clases, pues hace que de dónde saco el material, y viene obviamente, lo mencionaba el propio secretario, que a través de la red que tiene internacional, empezaron a traer de Chile, empezaron a traer de Argentina, y por eso hablaban así. Tantísimas horas, pues. De chile, de tomate, de manteca, todo trajeron. Bueno, vamos a ver qué responde el secretario Alonso a tu pregunta, porque es una duda bastante razonable y que todos tenemos generalizada. O sea, bien, a ver qué tanto van a poder avanzar estos niños, estas niñas. Vamos a un corte aquí en Pros y Contras. Regresamos para seguir platicando con Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública.
vamos a seguir platicando con el secretario de Educación Pública en el país. Antes de seguir con la charla, gracias por sus mensajes. 3 mensajes que llegan a través de WhatsApp. Dice Angélica Arrequibes, se había mencionado antes una excelente idea que podrían dividir el grupo en 2 partes y pues que tomaran clase por lo menos 2 días completos con todas las medidas necesarias. Creo que sería lo más factible para todos, alumnos, maestros y padres. Muchas gracias, Angélica. Abel Astorga, que es estudiante del Unison, sería buena idea que se realice una capacitación especial en los jóvenes para tener un buen uso de las tecnologías de la información con sus respectivas plataformas para una comunicación eficaz entre el maestro y alumno. Así de buenos como son para el TikTok, que sean para esto, ya la hicimos. Sí, Patricia Serrano, muchas felicidades a los mejores 5 conductores. Compañeros, que muchas felicidades, dice Patricia Serrano, por este programa que promete ser muy interesante. Es los días lunes, efectivamente, Patricia, los lunes a las 9 de la noche. La pregunta, bueno, las academias de danza serán abiertas hasta que se pueda asistir presencialmente a las escuelas. Bueno, gracias, Patricia. Vamos a seguir platicando con el secretario de Educación Pública y les recuerdo los canales de comunicación entre ustedes y nosotros, aquí en Pros y Contras. En Pros y Contras estamos platicando con Esteban Moctezuma Barragán, el secretario de Educación Pública en nuestro país. Quedaba pendiente la pregunta de Alonso Echeverría. Adelante, Alonso. Secretario, le saludo con mucho gusto. Gracias por este tiempo con nosotros aquí en Televisa Sonora. Voy a retomar el tema del aprovechamiento y sobre todo el tema de la evaluación, porque creo que muchos padres de familia, que usted bien los llama los nuevos héroes, porque tendrán que estar muy de la mano con la docencia y con los docentes en la educación de sus niños en este periodo, en esta forma inédita pues de llevar las clases. ¿Hay alguna posibilidad, usted ya tiene en la mesa tal vez, el hecho de que la educación primaria apruebe de manera automática? Vamos que primero y segundo pasan realmente de manera automática, por así decirlo, o nada más se va a requerir o se va a mantener el que tengan el 80% de asistencia a las clases virtuales o en línea y un mínimo aprobatorio de 6. Lo digo por las circunstancias. Usted está evaluando el hecho de que podría ser que toda la educación primaria por lo menos se pueda aprobar de manera automática. No creo que eso sea una buena idea por una razón. Para pasar de año lo que necesitas es tener una serie de conocimientos. No puedes tomar matemáticas 3 si no tomaste matemáticas 2. No puedes pasar a lectoescritura 2 si no pasaste lectoescritura 1. Y hacerle a todos los niños el aparente, entre comillas, favor de que pasen por la pandemia es pues meterlos en un problema, porque a la hora que están ya en su educación presencial van a tener un rezago que quizás les afecte todo el desarrollo de la primaria, no nada más ese año. Entonces preferimos remediar el aprendizaje con una evaluación diagnóstica. Por eso, cuando regresemos a clases, lo que vamos a hacer es una evaluación a cada niña y a cada niño para diagnosticar cómo está su conocimiento y cómo está su rezago. Va a haber niños que sepan más porque tuvieron la autodisciplina del autoaprendizaje, porque su familia les ayudó a tener un ambiente de estudio, porque son personas dedicadas e incluso van a saber más de lo esperado. Y van a ver otros que tuvieron problemas familiares, que no tuvieron los elementos, la televisión o la computadora, el celular para seguir sus clases, que por alguna razón tuvieron poco contacto con su maestra y maestro y que se van a rezagar. Todo lo que vamos a hacer al regresar es, primero, regresar escalonadamente. Esto nos va a ayudar en 2 terrenos. El primer terreno es el de la sana distancia. Los salones van a ser la mitad de los niños. Y en segundo lugar, a que las maestras y los maestros puedan hacer esta evaluación personalizada. Y con ello, ayudar a los niños a recuperar los conocimientos que no tengan. Pero esto no quiere decir que los vayan a aprobar de manera automática,
sino que van a ayudarlos a que si reprobaron alguna materia o algo durante el año, saquen adelante esos conocimientos. Secretario, en materia de presupuesto, ¿esto qué ha implicado para el gobierno federal? ¿Se ha tenido que modificar como originalmente se tenía diseñado el presupuesto 2020? Pues ha habido modificaciones en el margen realmente, porque la parte más grande de todo el esfuerzo le están haciendo las maestras y los maestros, que siguen ellos manteniendo su salario como lo venían manteniendo, sus prestaciones, y en ese sentido no hay ningún incremento. Ha habido un poco de presupuesto para la producción de los programas y los costos de algunas transmisiones, pero fuera de eso me atrevo a decir que es un programa sumamente bajo en costos. Y hay otra cosa, hemos tenido una generosísima participación. Por ejemplo, todas las cableras están participando de manera gratuita. Hay muchísimas estaciones locales y regionales de radio y televisión que están participando de manera gratuita. Muchos guionistas que nos están ayudando también no están cobrando, de manera que los costos que ya tenía la Secretaría con su personal que sigue trabajando ya estaban presupuestados, y no ha sido algo que al país le esté costando muchos recursos, le está costando realmente algo sumamente bajo. Bueno, pues entonces hay más héroes de los que conocemos. Alma Félix tiene otra pregunta. Secretario, de nueva cuenta le saluda Alma Félix. Sin duda alguna, este COVID-19 vino a retarnos, a cambiarnos todos los esquemas. Y bueno, ahora los padres de familia y los alumnos se están enfrentando a nuevos retos en materia educativa. Pero ¿qué pasa con los maestros? ¿Se les va a capacitar de una forma diferente? ¿Va a cambiar la forma en la que se preparen los maestros para educar en esta nueva modalidad? Y sobre todo, no solo los maestros, también los sindicatos. ¿Qué ocurrirá con ellos? Sí, Alma, a los maestros se les ha ofrecido una capacitación, por ejemplo, en herramientas digitales, que afortunadamente ha sido una participación masiva. Comentábamos el otro día que más o menos 950,000, casi 1,000,000 de maestras y maestros en el país han tomado webinars, han tomado cursos con Google y han desarrollado sus habilidades en términos de herramientas digitales. También los niños y las niñas, tenemos 15 millones de entrega de cuentas gratuitas en todo el país a niñas y niños. En ese sentido, el desarrollo de la educación a distancia también ha impulsado la cultura digital. Y en ese sentido creo que hay una base importante. También durante este mes de agosto hubo una capacitación intensiva a las maestras y los maestros y consejos técnicos escolares para ver cómo vamos a afrontar lo que es la educación a distancia. Edgar. Secretario, preguntarle, estuvimos muy pendientes, muy atentos a esta entrevista que tuvo con nuestro colega Joaquín López Dóriga, en donde hacía referencia a que otros países del mundo estaban preguntándole ya a usted, a la Secretaría de Educación Pública, cómo estaban haciendo para que estos 30 millones de estudiantes pudieran realizar estas actividades, el regreso a las clases a distancia, preguntarle qué países, qué le están cuestionando y sobre todo si van a aplicar lo que se está ya teniendo aquí en nuestro país al respecto de ello. Lo que pasa es que nosotros estamos mezclando diferentes herramientas, estamos mezclando televisión, que tiene una amplísima cobertura, 94% de las familias mexicanas la tienen, internet, que tiene una cobertura menor a la televisión, pero que cada vez viene creciendo, ahorita está en alrededor del 70%, la radio, y sobre todo la radio comunitaria en poblaciones indígenas, y obviamente material impreso, los libros de texto gratuito y los cuadernos de Conalitec. Todo esto, esa mezcla híbrida de herramientas es lo que llama la atención, porque en otros países usan solamente internet, por ejemplo, y aquí estamos usando televisión también de manera muy fuerte. Hay países latinoamericanos que nos han pedido asesoría directa, que nos han
pedido autorización para tomar nuestros contenidos y reproducirlos en sus países. Y a través de la UNESCO, cuando nació todo este tema de la pandemia, establecimos muy buenas relaciones con Chile, con Perú, con Argentina, con algunos países del Caribe, y hemos estado pues con todo gusto compartiendo esta información. Secretario, ¿ha habido dificultades en algunos estados para entregar, para entregar los libros de texto? Porque aquí en Sonora, por ejemplo, hubo un retraso porque había un bloqueo de las vías del ferrocarril. Miembros de la etnia yaqui habían bloqueado por varias semanas las vías del ferrocarril y no llegaban los libros de texto. ¿Ha habido complicaciones en otros estados? Pues ahí en Sonora sí tuvimos que contratar camiones para sacar los libros del tren y poderlos llevar a toda la zona norte. En algunos otros lugares siempre hay complicaciones. Por ejemplo, hay lugares donde está lloviendo mucho y se llega a atascar un camión, una situación de ese tipo, pero afortunadamente contamos con el apoyo de todos los gobiernos estatales y han venido repartiéndose de manera regular. Hay 2 títulos nada más que son los que dijimos desde un principio que iban a llegar después, porque los estamos, ya los acabamos de producir, pero estos salieron muy tarde, que tienen mucho contenido de la pandemia, que son Vida Saludable y también Civismo y Ética. Bien, secretario, le agradezco mucho estos minutos para el público de Televisa Sonora y de este espacio Pros y Contras. Se ha concluido el tiempo que acordamos, entendamos su agenda, pero le pido nada más un comentario final, un mensaje final para cerrar. Pues un mensaje final, sobre todo para las familias. En primer lugar, mi reconocimiento, mi agradecimiento por pues enfrentar esta pandemia con paciencia. Nadie escogió que las cosas fueran así, pero ya que tenemos este problema encima, tratar de hacer las cosas bien, las cosas correctas. Y pedirles que le den a sus niñas y niños, en primer lugar, un horario. Es muy importante que tengan un horario, que tengan esa disciplina cotidiana, porque en unos estudios que estuve viendo, las niñas y los niños se están acostando muy tarde y se están levantando muy tarde. Y esto les afecta incluso en la hormona del crecimiento. Entonces, tener un horario es muy importante. 2, darles un espacio. Puede ser una mesita, un escritorito, un banco, lo que tenga la familia, pero que siempre todos los días tengan el mismo lugar, que sea su escuelita en casa. 3, en la medida posible, porque pues muchos trabajamos, sobre todo madres de familia que trabajan, pero en la medida posible acompañarlos, si salieron, llegar del trabajo y platicar con ellos qué es lo que vieron, qué estudiaron, qué aprendieron, que sientan cariño más que otra cosa. Y 4, que busquen siempre la relación con las maestras y los maestros. Estos 4 puntos parecen muy sencillos, pero son muy importantes. Horario, espacio, cariño y relación con los maestros. Muchas gracias, secretario. Gusto saludarlo. Gracias a ustedes y un saludo a todos. Hasta luego. Es el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, que en este arranque de la nueva temporada de Pros y Contras, al cumplirse, estamos iniciando estas clases a distancia. Hay muchas cosas todavía, hay muchas dudas que van a quedar sobre la mesa y que tendremos que ir resolviendo los padres, las autoridades educativas, los maestros, los sindicatos, los propios alumnos en algunos casos también. Obviamente vamos a analizar y debatir un poco sobre lo que nos acaba de decir el secretario de Educación Pública aquí en Pros y Contras. Así que continuamos aquí en Pros y Contras. Bueno, pues vamos a ver para lo que nos alcance estos minutos. Alonso, ¿cómo viste lo que dijo el secretario? Pues obviamente está defendiendo la posición ese secretario.
está defendiendo esta modalidad, está defendiendo el sistema, la forma y la estrategia. Creo que está haciendo su chamba al final del día, pero creo que le falta un poquito de autocrítica, aunque por supuesto estamos apenas empezando, tenemos una semana y como repito y reitero, el resultado se va a ver cuando termine este ciclo escolar y creo que no va a ser el mejor. Alba Félix. Yo, la verdad, me parece muy prematuro personalmente hablando dar una conclusión. Creo que es muy importante. Llevamos apenas una semana. Es muy importante conocer cómo le están pasando los padres de familia, los alumnos, no solo aquí en Hermosillo, en las zonas rurales. A partir de esto, se podrá decidir o decir si está funcionando o no. Yo me reservo mi comentario. Creo que necesito un poco más de tiempo para saber si esta fue o no una decisión acertada del gobierno federal. Karina Barraza. Pues mira, también muy bonito el panorama, pero la realidad es otra. Y ahorita, la verdad, mi reconocimiento para los papás, Sergio, mi reconocimiento para los maestros que hemos visto cada historia y que han tenido que enfrentar el mundo de las tecnologías, sí, haciendo todo por los estudiantes. Esto de que las clases, todos por televisión y radio, la verdad no es cierto, porque muchos papás... Ahí preguntemos a quienes están metiendo cada ratito saldo, verás, para este tema del WhatsApp, para este tema de hacer descargas, tareas por Facebook. Aquí los que se están, la verdad, echando todo, como decimos, al lomo, son los papás. Entonces, aquí un tema importante también, y nos quedamos con varias preguntas del público, el tema de los horarios reducidos. ¿Por qué no hacer esto de los horarios divididos? Es un planteamiento que hizo, ¿no? Sí, que podría ser, pero bueno, vamos a esperar el semáforo verde, o ¿qué va a pasar? ¿Va a ser hasta en enero? ¿Qué va a suceder? Quedan muchas cosas en el aire. Es muy apresurado, Sergio, sí, es una Creo que es un semana. acercamiento interesante, ¿no? No se resuelven todas las dudas, pero es un acercamiento interesante. Edgar, ¿tú cómo ves? Yo, la verdad, lo que digo es, en ese sentido, ¿qué hubiera pasado si se hubieran esperado un momento más? Yo creo que no hubiera pasado absolutamente nada. Todo se ha suspendido, todo se ha alargado, todo se ha pospuesto. ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor se hubiera pospuesto un mes más el arranque del ciclo escolar? Digo, porque en estos momentos aquí en el caso del estado de Sonora estamos en semáforo amarillo. Estamos hablando de que ya a lo mejor en un mes más vamos a estar, si todo sale bien y siguen los números a la baja como están en estos momentos aquí en el estado de Sonora, podríamos estar ya en semáforo verde. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos esperado un mes más para el arranque del ciclo escolar? Bueno, ¿qué creen que hubiera pasado? No implica un trastorno financiero para la Secretaría de Educación Pública ese cambio, supuestamente, lo ¿no? que sí está afectando son los bolsillos de los papás. Por eso. Le dicen a la Comisión Federal de Electricidad, echando la mano porque tenemos a los niños acá, no dan nada a la Comisión. A ver, la Comisión Federal de Electricidad es la porra lo saluda. Una empresa privada. Pues sí, Sergio, pero estamos hablando que todo el gasto sí recae en los papás. El trato que le da la CFE al ciudadano es el trato de una empresa privada, sí, totalmente desconectada de la realidad. Totalmente desconectada de la realidad que viven papás, mamás, maestros todos los días en sus casas, ¿sí? Y a eso le sumamos pues los salditos que dice Karina, los 20, los 50, los 100 de todos los días, ¿no? Ahora, Sergio, yo quisiera también hacer un contexto estatal. Yo sí siento que la Secretaría de Educación y Cultura aquí en el Estado sale un poquito tarde con el tema también de una difusión más intensa con el tema de... Había muchas dudas. Todavía esta semana... ¿Te parece que estuvieron muy tibios? Muy tibios en la SEC. Yo he tenido una sola entrevista con el secretario de Educación y Cultura. Yo también igual. Una. Es todo. Ahora, hasta hoy todavía, por ejemplo, 2 niños con discapacidad esta mañana me decía, estoy desesperada, me dice la abuela, porque no sé por dónde, ni cómo, ni cuándo. Fíjate, un caso hoy en la mañana, pero de ¿cuántos no hay? Pues entonces... Ahora hay muchos huequitos, no se alcanzó a cubrir todas las necesidades. Si hablamos en el tema de educación, no solo vamos a ver qué pasa con las escuelas privadas, qué pasa con el área rural, qué pasa con los niños discapacitados, cómo se les va a educar, ellos también necesitan y ¿saben qué, compañeros? Está un presupuesto del que no hemos hablado si se va a reetiquetar o no, que es una cantidad es una lana inmensa. Ya se acabó el guardadito, acuérdate que dijo el secretario de Hacienda que se acabaron los guardaditos. El tema de los uniformes escolares, digo, si ya el gobierno federal no dijo, bueno, les vamos a dar apoyo para esto. Oye, pero ya estamos en amarillo, ¿qué tardamos en llegar al verde? Pero viene el rebrote, Sergio, vaya. Las clases no van a regresar, Sergio. Es que me están dando la razón con esto, Sergio. Se hubieran esperado a lo mejor un mes más y todo esto que estamos platicando no estuviéramos. Y ese dinero, ese recurso... A ver, pero acuérdense que viene por oleadas, Yo desde que vi el esfuerzo dije, bueno, yo he sido un crítico del gobierno en muchas otras cosas. Yo creo que aquí, por lo menos así lo veía yo,
pues había que empezar de alguna manera. Sí. Pues sí. Había que empezar de pero alguna creo que manera. había también otros temas importantes que tratar. Pero bueno, temas de dice, salud. por ejemplo, Edgar dice, no, pues se hubieran esperado ustedes. A mí sí me parece que ha sido interesante que lo hayan iniciado. ¿Cómo? Con lo que tuvieron a la mano, con lo que sus conocimientos les dio, improvisando, como sea. Está bien. Sin embargo, creo que dejaron de lado otras prioridades. El tema de salud sigue latente. Sigue habiendo muchos faltantes en los hospitales aquí en Hermosillo. Muchas personas están muriendo. Vamos entrando a otra fase. Vienen unos recontagios. Yo creo que eran importantes otros temas como prioridad antes de Como esto. padre de familia, yo no hubiera mandado a mis hijos a la escuela ni hoy ni dentro de un mes. Definitivamente. ¿Tú los Porque la hubieras salud dejado es en tu lo casa? primero. Estoy de acuerdo. Sí, claro. Y repito, reitero, mi respeto para todos los maestros, porque hay buenos maestros. Y creo que esto nos va a afianzar de que el buen maestro va a ser un buen maestro y va a buscar la forma de llegar a sus alumnos de una u otra manera. Y el maestro Barco va a estar a gusto, va a estar en Disneylandia, por supuesto. Así como el alumno aplicado va a buscar la forma de aprender, va a buscar herramientas fuera de la tele o de la computadora, y el alumno, pues que no le gusta mucho la escuela. De situaciones, ¿no? Sí, y son dos países también. Hay maestros comprometidos, hay los que no, hay padres y alumnos comprometidos, hay que no, hay unos que se aplicaron desde el principio, desde el primer día, a buscar a reprogramar la televisión, a acomodar un espacio acondicionado en la casa, aunque sea una casa pequeñita, no le hace. Pero hay otros que pues no se enteraron. Pero fíjate, Sergio. ¿Qué tal una mejor planeación antes de esto? Se lanzó de una semana para la otra, ya venía el regreso a clases, nadie sabíamos cómo, que si la tele, que si las plataformas, ¿qué tal? Más tiempo para planear perfectamente bien cómo le vamos a hacer, qué maestros van a usar, qué va a pasar con las clases de educación física. Había muchos puntos que se están resolviendo. Vamos por partes. Ahora les dan hasta yoga. Vamos a recuperar, por partes. Bien. El papel, tú lo hablabas ahorita, Karina. Yo creo que hay que abundar sobre esto, creo yo. El papel de las autoridades locales. Claro. La Secretaría de Educación y Cultura. ¿Qué tanto se sumó o no se sumó? Le preguntamos al secretario, dice que pues muy padre, muy la bien, coordinación, pues, etcétera. Pero ¿ustedes cómo la vieron? Mira, Sergio, yo siento que este tema, pues sí, definitivamente es centralizado. Desde los contenidos que se están elaborando, me quedó pendiente esta pregunta, ya no había tiempo para decirle al secretario, bueno, a ver, tenemos 4.500 horas, los niños simplemente no se sienten atraídos por esos contenidos, no están identificados. Los mismos papás me dicen, oye, Karina, pues si yo me aburro, pobrecito mi niño de preescolar. La televisión no tiene autoridad frente al chamaco. No. Pues. Imagínate un niño Si los preescolar. maestros A veces no hay autoridad en casa porque están trabajando los dos. Entonces, ¿qué va a pasar con esos contenidos? Sergio, si son 4.500, estas 3 semanas se van a cambiar, va a ser un contexto local. La Secretaría de Educación y Cultura en el Estado pues ha dicho, pues sí, esto me toca, pero a ver, sí quiero recalcar este tema del presupuesto. ¿A dónde se está o se va a canalizar? O sea, las campañas, compañera, ¿a ¿dónde más? se va a ir ese dinero? Nadie ha hablado de los uniformes. Pero ¿de dónde sacas tú eso? ¿En qué te vas? Ay, compañero, por favor. ¿Te gusta echar No nos grilla? chupemos el dedo, no nos hagamos. Ahorita que está mencionando el tema del papel de la Secretaría de Educación y tarugos. Cultura, Karina, me estoy yendo, ahorita mientras están platicando ustedes, me estoy yendo a la cuenta de la Secretaría de Educación y Cultura en sus redes sociales. Sí. Antes de lo que fue el ciclo escolar, y ahorita que mencionaba que le echó la pelota a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, un tuit en referencia al ciclo escolar, antes del arranque. Es decir, no había información, solamente dice aquí preguntas y respuestas. El viernes, antes del arranque del ciclo escolar. Incluso lo compartimos aquí en Lunes y noticieros. martes no hubo entrevistas. Lunes y martes no hubo entrevistas hasta el miércoles. Pero estoy viendo tweets hacia atrás, nada en referencia al ciclo escolar. Y estoy en la cuenta oficial de la Secretaría de Educación y Cultura, Así el asunto de que todo se estaba centralizado, decisiones y demás en tema educativo a la SEP. Un vacío enorme, Sergio. No un se vacío sumó a la enorme. Secretaría, no hubo coordinación, entonces el secretario Moctezuma nos dio una respuesta política. Nos dio una respuesta política. Sí, claro. pisa. Que se le da muy bien, Vayamos a analizar un poco cómo están Sí. los panoramas en otros estados. Están exactamente O les dijeron igual. a los estados que no se metieran, Están igual. que ellos se aventaban el tiro. Igual tienen Como una en la línea. Secretaría de Salud, por ejemplo. En otros temas se tiran la ellos bolita están también. haciendo el semáforo COVID y demás. Eso yo creo que Ahora, también los es lo papás mismo. esperaban por lo menos un apoyo. Oye, pues ¿cuándo nos van a apoyar? A ver, pues ahí te va el internet. Se habla 5,000 becas de internet se 5,000. dieron antes Sí. de aquí a diciembre. Ya no las volvieron a dar. Ya no hay becas. O sea, hay dos asociaciones. Banco de Ropa está pidiendo televisores usados. Y Sí. una asociación de jóvenes que están dando clases en 2 invasiones
porque están pidiendo televisores. Los papás, ¿qué pasa en las casas de empeño? No hay tablets, no hay televisores. Y eso de los espacios reducidos, Sergio, claro, imagínate que tienes 3 chamacos en tu casa, 4. Yo no soy mamá, pero usted sí. Es muy complicado. Y tienen a 4. Oye, se acabaron los audífonos, es imposible estar en un espacio. Imagínate una casa de 4, de 3x3, un cuarto. Tener a 5 niños con un televisor o con una computadora o sin computadora, la verdad, está de locos. Ahora, está de locos. Entonces tendríamos que habernos esperado, como dice Edgar. Sí, o buscar esos recursos para apoyar de alguna manera, pero no sé cómo. El tema es que la gente, los colores del semáforo parecieran estar atendiendo a otro tipo de intereses más políticos que pues a una realidad sanitaria. Y económicos. Sí, por eso tenemos una presión de las grandes chequeras del país. Sí, tenemos una presión de los comercios, de la economía, que está mal, ¿sí? Y entonces pareciera que el semáforo se empieza a mover a partir de la presión económica en la que está este país. Y entonces ya no atendiendo tanto a los criterios sanitarios. Claro. Y entonces a la hora de regresar a los alumnos a las aulas, y dinero, pues, ahí el está. problema, el rebrote. Suponiendo que en el mejor de los casos los semáforos son ciertos, sí estamos avanzando, estamos saliendo de esta pandemia y dice ahora la Secretaría de Educación, vamos a regresar a nuestra normalidad, a la que ya conocíamos, a las clases. Otra inversión, los uniformes escolares, las mochilas de los niños, cuando ya se hizo una inversión grande, televisión, internet, tablets, audífonos. Vamos a sacar más dinero de la bolsa porque ya vamos a regresar. Es un tema durísimo y muy complicado y es una realidad que es muy probable que la vayamos a enfrentar muy pronto. Ahora, no hemos hablado de ese presupuesto, Edgar, compañeros, Sergio, con respecto a la inversión que se hizo y no se compara en otros países. Por ejemplo, en Corea, en Canadá, en cuanto a infraestructura, estamos hablando de bibliotecas con acrílicos, sanitización al entrado. No, estoy hablando de que de alguna manera, no sé cómo, pero se tendrá que invertir en equipamiento forzosamente. ¿Sí? ¿De dónde? Pues ya se acabó el guardadito, compañera. Ya dijo el secretario de Hacienda que ya no hay lana. Alonso, a ver, ¿de qué guardadito estás hablando? El guardadito que dio a conocer el secretario de Hacienda, que ya se nos acababan las reservas y lo dio a conocer ayer. Ayer lo dio a conocer. Sí. Hoy nos habló de eso en la mañanera, pero estaríamos viviendo fue la tema. peor crisis económica de 1932. Se viene desde 1932 la peor crisis y ya lo comentó. Y eso es algo que no tienes que ser un economista y con 2 dedos de frente sabes que viene un año bien complicado. Difícil. Y que difícilmente le van a invertir. Y electoral, al que es tema. lo peor. Para eso sí va a haber. Esa es la parte que más, y eso será tema de otros pros y contras, pero se me hace una... Por cierto, ahorita les contamos, ¿no? Sí, exactamente. Qué coraje, da mucho coraje. Es que eso también va a ser otro tema, hablando, mi estimado Alonso, el asunto de qué mal se van a ver los partidos políticos, qué mal se van a ver los diputados, pues sí se el van a propio ver mal gobierno. porque lo van a Sí, por hacer. ejemplo, para el presupuesto 2021, partidos políticos no les tocamos absolutamente para las campañas. Aquí está todo su dinero y tenemos un problemón en tema educativo y tenemos un problemón con el COVID. Pero vamos a hacer un recuerdo Imagínense nada eso. más cuando se vino la tragedia del terremoto del 19 de septiembre en la Ciudad de México. Se hizo una iniciativa para que los partidos políticos donaran su presupuesto, el presupuesto que les quedaba de septiembre. ¿Donaron que no? Claro que Sí, no, algunos. por supuesto. Ahora imagínense en esta situación a los niños tan pobres de su importante. familia. Por supuesto que no lo van a hacer. Eso es lo que más nos duele. Estamos dejando de lado lo más importante. 1, la salud. 2, la educación de nuestros hijos por otros temas que nada tienen que ver. Bien. Yo creo, Sergio, que nos vas a tener que invitar a otro programa porque una hora no nos a ver, alcanza. ya nos tenemos que ir. Sí. Ya nos tenemos que ir. Sí, la próxima semana vamos a abordar de una manera más amplia el tema de los partidos, las candidaturas, etcétera. Tenemos un invitado bien interesante para la próxima semana. Roy Campos, el presidente de Consulta Mitofsky, aceptó una invitación para participar en este panel de pros y contras la próxima semana. Así que será interesante también ir poniendo sobre la mesa esos aspectos. Una cosa no tendría que estar peleada con la otra, es decir, los presupuestos de educación, de salud, etcétera, no tendrían que estar peleados con los presupuestos para los procesos electorales si hubiese un orden distinto. Si las cosas se hicieran de manera distinta, si hubiera un orden del gobierno, de los gobiernos, de los partidos, si hubiera una disciplina, ¿sí? A la hora de ejercer los presupuestos, no tendríamos que estar entrando en estas incongruencias de que se gaste tanto en una cosa y en otra no. Ahí está el crédito en el Congreso, sí. Bueno, a ver, yo
les agradezco mucho en este primer programa de Pros y Contras de esta nueva temporada. Ya nos tenemos que ir retirando porque ya es hora. Nos falta el termómetro 2021 que se los vamos a presentar ahorita en unos minutos. Sí, pero resulta, a ver si me da permiso el productor. A ver, permiso concedido, compañero. Sí, tenemos mensajes, Camarada Valle. pero mañana el presidente López Obrador presenta en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, su segundo informe. ¿Sí? A ver, ¿qué comentario en 140 caracteres les merece ese segundo Sergio, lee los informe? mensajes, ¿Sí? A ver, no le saquen. Voy a leer uno nada más, el de Alicia Ramírez. Dice, Alicia, deberían los niños tener las clases presenciales, pero dividirlos en ciertos días tomando las medidas necesarias, ya que no es lo mismo en casa que con su maestro. No es el mismo interés, dice Alicia Ramírez. Creo que totalmente estamos de acuerdo con ella, ¿verdad? Sí. A ver, José María García dice, ¿qué papel juegan los consejos municipales de participación social en la educación? Aquí en nuestra ciudad está conformado. José Manuel Valenzuela, pienso que así como se entregaron los libros de educación secundaria, ¿por qué no hacen una junta con los padres de familia con su debido horario para conocer a los maestros de los alumnos, para que se den las clases en línea por cada maestro, por cada hora de horario normal? Así se daría un rendimiento para los alumnos. Yo tengo un hijo en secundaria y hasta ahora no le dejan tareas. Pues vaya averiguando, mi estimado José Manuel. Yo tengo hijos en preparatoria y universidad y sí los traen, pero de bajada con las tareas. En básica habían dicho que no iba a dejar tareas. ¿Te acuerdas que está la propuesta de los secretarios? Pero, bueno, está en esa de secundaria es básica. Secundaria es básica. No van a salir sencillito y carismático. A ver, dice Norita Linda 99 en Twitter, los libros no llegaron completos. Soy maestra de tercer grado de primaria y solo 2 tomos, dice. ¿Ya ves? 2 tomos. No, bueno. Y así como esas muchas. El secretario dijo que no, que iban que se estaban batallando para llegar aquí al estado. No, dijo que el viernes iban a quedar todos. Ahí va con otro. Dijo que el viernes iban a quedar todos. Dice Marcela Quiroz, sería bueno que abrieran las escuelas, que atiendan de 10 a 15 niños al día, obviamente con sana distancia. Aquí nuestros niños tendrían la misma oportunidad de estudiar. Entonces le van a sacar la vuelta al tema del segundo informe del López Obrador. No, yo no. No, a ver, échale. Edgar Molina. Yo en este caso, más que nada, a mí lo que me causa sensación o sentimientos encontrados, ¿qué va a decir nuevo a lo que ha dicho en no sé qué tantas ediciones de La Mañanera en este segundo informe? Eres un fifí. ¿Tú? No, es que eso es la realidad. ¿Qué va a decir nuevo? Si nos ha dicho el mismo discurso todos los días, obviamente lo vamos a escuchar, vamos a ver si hay algo nuevo. No. Entonces, mira, eres conservador. Tienen las mismas líneas de comunicación. Soy periodista. Va a sacar los tacos y no. Las mismas líneas. No corrupción, justicia del Estado, primero los pobres. Ahí te acuerdas de mí mañana. Mañana te mando de una vez me acuerdo de ti. Sí, es el discurso. Pregúntame mañana, ya que escuche su informe. Yo después de eso platico. No, pero ahorita. No puedo. Del 1 al 10. Híjole, pregúntame mañana. Bueno, Sergio del 1 al Valle. 5. Paisano, Alonso Echevarría. Ya ves, es que está difícil la pregunta, caray. Bueno. Pregúntenos mañana, por favor. Pero mañana no hay pros y contras. El próximo lunes. Está el ala conservadora. El ala conservadora de pros y contras. Bueno, muchísimas gracias, pues aquí nos Sergio. vemos la otra semana. Gracias a nuestro Gracias. público. Yo creo que esto va a ir enriqueciéndose mucho con los comentarios del público, con los temas que vayamos poniendo sobre la mesa. Y vamos ahora al termómetro 2021. Es el termómetro 2021 aquí en Pros y Contras. Esta noche vamos a platicar unos minutos con el consultor político internacional, con Javier Domínguez. Él está ya en Miami y hemos podido contactarlo unos minutos para este espacio de Pros y Contras. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, exactamente, y súper contento de vuestra invitación. Te agradezco mucho estos minutos que vamos a platicar. En México estamos iniciando el año electoral.
el próximo año habrá elecciones, son las intermedias que le tocan, las primeras, bueno, las únicas que le van a tocar las intermedias al presidente López Obrador. Va a haber elección de senadores, de diputados, y estamos en un momento convulsionado, por lo menos así lo vemos desde dentro del país. ¿Cómo se ve México rumbo a ese proceso electoral? Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que se prevé para el 2021 es un choque de agendas que por primera vez en México no se había dado. Siempre pues, había habido, digamos, un conflicto lógico entre gobierno y oposición, pero en este caso está muy definido. ¿A qué me refiero con eso? Lo primero es que hay una agenda social por parte del gobierno de dávida, de presente, de regalo, de atención a la gente más necesitada, con dinero en efectivo en la mayoría de los casos, que parece ser, o así lo plantea, es incompatible con una agenda económico-social, que es la que plantea una parte de la oposición y el sector productivo del país, que al final son las empresas, no olvidemos, las que generan empleo, no las genera un gobierno, ni siquiera la capacidad impositiva las genera un gobierno. Entonces, yo creo que por primera vez es un debate bastante peligroso, porque intentar enfrentar a los pobres contra los ricos, enfrentar a los que reciben apoyo social contra los que generan el recurso económico del país, pues es altamente preocupante, porque en ninguno de los países donde eso ha sucedido con anterioridad ha funcionado. Las democracias quizá más avanzadas, como las europeas o la propia estadounidense, que es donde yo resido, no se plantea la incompatibilidad del apoyo social con la agenda económica, ¿no? Y en este caso, pues a mí me preocupa esa situación en México. Bien, estamos ante una narrativa en donde tener dinero es malo y no tenerlo pues es relativamente bueno, porque para eso está el gobierno, ¿no? Y es ahí donde empieza esta división a la que tú refieres. ¿Piensas que cambiaría este mapa electoral para el próximo año? ¿Qué números has visto tú en México? ¿Se podría tener ya un contrapeso que no tiene, por ejemplo, ahora el gobierno en la Cámara? No, mira, más que un contrapeso, que yo creo que sí se va a dar de alguna manera, primero porque México lo necesita que haya un diálogo abierto, rico, sincero, honesto, sin agresividad, entre gobierno y oposición. Datos como tal es muy difícil. Yo sé que hay mucha moda por los rankings y mucha moda por facilitar encuestas de todo el país, que dudo bastante de la fiabilidad de algunas de ellas, por motivos varios, profesionales, y otros por motivos políticos. Pero en términos generales, ¿qué nos dice las encuestas? Uno, en el norte del país, donde Morena teóricamente tenía las elecciones ganadas en el 21, hoy son competitivos, en algunos casos con el PRI, en otros casos con el PAN. En el Bajío, entendamos pues Querétaro, Guanajuato, San Luis, Aguascalientes, donde el PAN ya gobernaba, se consolida el PAN de forma clara, sin posibilidad de Morena, digamos, de arrebatar, que además hay que entender que el factor Andrés Manuel López Obrador no está en la boleta por primera vez, y por lo tanto aquí lo que está a prueba es qué tanto funciona la marca Morena sin AMLO. Y en tercer lugar, el sur del país es donde mejor resiste, digamos, los postulados de Morena o del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, el país está dividido en tres. El norte ya es competitivo, es decir, donde Morena ya ganaba, no parece que vaya a ser así. En el Bajío, donde ya perdió, hay que recordar, por ejemplo, que en Guanajuato ni siquiera Andrés Manuel pudo ganar en la elección del 2018, le va a ir peor a Morena, y en el sur resiste con cierta contundencia. También es cierto que del plato a la boca se nos cae la sopa, y de aquí al 21 pueden pasar muchas cosas. Es cierto también que el presidente mantiene una alta popularidad, si bien es cierto, ya está por debajo del 60%, hoy estaban dando datos en diferentes medios de entre el 53 y el 55%, hombre, es una bajada bastante notable, con todo tiene una aprobación respetable, pero AMLO ya no es el mismo AMLO del 18, y Morena decididamente no es la misma Morena sin AMLO. Por lo tanto, yo creo que viene gran enfrentamiento, gran división, serios problemas con el debate de la corrupción, utilización de los casos judiciales para procesos electorales, y por lo tanto lo que veo es un gran abstencionismo, una oposición hoy por hoy desorganizada. Yo creo que les hace falta sentarse los unos con los otros en una mesa de diálogo, y un gobierno con una agenda electoral no de país que va a intentar defender hasta las últimas consecuencias en el 2021.
Se nos termina el tiempo, Javier, pero me quedo con 2 asuntos a ver si te es posible comentármelos. El intento del presidente López Obrador de estar presente, si no en la boleta, sí en la agenda político-electoral, a través de consultas públicas que propone, etcétera. Ese es uno. Y otro, si tienes un escenario probable o una opinión del estado de Sonora, en donde estamos transmitiendo. Mira, la primera de forma muy sencilla. Va a intentar estar, aunque no esté en la boleta en el debate de todos, lo logra prácticamente cada día con la mañanera, pero yo también creo que van a estar Cuitlava García, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y los fracasos que han tenido a la hora de gobernar. Ambos van a estar, y por lo tanto hay un contrapeso en el que Andrés Manuel tiene que ver si quiere salvar o quiere que esos gobiernos que no funcionan se le asocien a él. Y en el caso de Sonora va a depender mucho del papel de la oposición, de la capacidad de diálogo. El candidato de Morena es un candidato muy fuerte, es prácticamente, podríamos decir que va a ser Durazo, sí, y que es una confianza del presidente. A partir de ahí se vislumbra poca cosa, sí de forma bastante notable en el caso del PRI, el Borrego, Gándara, como candidato que hoy pareciera impectore, pero que se necesita tejer mucho más que simplemente ir a enfrentarse a Durazo, que como candidato es un monstruo, evidentemente, y es el candidato hoy a batir. Creo que es una elección que puede partir con un empate técnico, con una diferencia mínima, y que va a depender más de la capacidad de diálogo de la oposición que de la capacidad del gobierno de apoyar a Durazo para que logre la gobernatura de Sonora. Gabriel, yo te agradezco mucho estos minutos. Te mando un saludo hasta Miami. Muchas gracias. Igualmente un saludo hasta Sonora, gracias. Gracias, Javier Domínguez, consultor internacional, él está allá en Miami. Bueno, así cerramos este primer programa de la nueva temporada de Pros y Contras con este termómetro 2021. Es apenas una entradita, desde luego. Iremos dedicándole más tiempo y con más voces a este tema del termómetro 2021. Te agradezco mucho. Le invito para que nos acompañe cada lunes en esta emisión de Pros y Contras de nueva temporada a las 9 de la noche. Le invito sobre todo a que se sume al debate, se sume a la conversación a través de las plataformas digitales de Televisa Sonora que le venimos compartiendo a lo largo de toda esta transmisión. Muchas gracias. Buenas noches.